La idea hoy es ver una introducción del sistema financiero y de todas las herramientas económicas donde vivimos, ¿no? Desde todo lo que es inflación, devaluación, alternativas de inversión, dónde moverse y cómo ustedes pueden tomar mejores decisiones. Entonces, este primer módulo es una introducción al sistema financiero, donde vamos a ver los primeros pasos de los beneficios de la educación financiera, ahorro, inversión, presupuesto, y vamos a empezar en el tema de inversiones con lo que es el mito del plazo fijo. Y siempre arrancamos las charlas con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan a invertir? Inclusive nosotros mismos como contadores salimos de la facultad y no tenemos herramientas prácticas de qué invertir. Siempre decimos, y a otra charla que damos mucho es, ¿qué hacemos con los pesos? Que a los mismos contadores le damos estas charlas porque salimos de la facultad y la pregunta que nos dicen siempre es, ¿qué hacemos con los pesos? Y ni los mismos contadores saben contestar esto porque la formación universitaria lamentablemente no tiene esta aplicación práctica donde siempre digo la misma situación, estamos en una doble carrera entre inflación y devaluación y tenemos que poder tomar decisiones y el hecho de poder tomar buenas decisiones, como decíamos al principio, va a hacer que tengamos mejores resultados. Y un poquito la educación financiera es eso, poder tomar buenas decisiones y poder entender qué instrumento financiero es el adecuado para cada persona y para cada momento de su vida. Cuando hablo de persona puede ser emprendimiento, empresa o persona física individual. Y momento, hablo de que no es lo mismo un chico de los 18 años que pueda invertir igual que una persona de 60, con las distintas aversiones al riesgo que pueda tener y a su vez los mecanismos que pueda tener a su alcance. La pregunta, siempre decimos esto, ¿por qué no se enseñan a invertir? Y siempre arrancamos con esta pregunta, es ¿cuántos de ustedes invierten en el sistema financiero? Y si hacemos esta pregunta en Estados Unidos, el 85% de la población invierte en el sistema financiero. En Argentina, lamentablemente, el 2%. Y esto es por un problema de educación financiera y falta de seguridad jurídica, las dos cosas, ¿no? Porque seguramente la gente por ahí que ya tiene más años ha tenido malas experiencias, corralito, plan bonnets, hiperinflación, inflación actual sostenida como la que estamos viviendo, que también es muy difícil planificar y tomar decisiones en un escenario actual donde cambia todo tan rápido. Entonces, este 2% es en base por eso, pero gran parte de lo que nosotros podemos ayudar es en lo que es educación financiera. Por ejemplo, en España, dentro de la materia de grado de primaria y lo que es secundaria, tienen dos materias de educación financiera. Los chicos salen del secundario sabiendo los sistemas de amortización de préstamos, por ejemplo, algo que nosotros vemos en la facultad en tercer año recién. Y eso es un poquitito lo que es educación financiera que no se da en la facultad, no se da en los colegios. Estamos tratando de incorporar proyectos para que se empiece a tratar en los colegios. Hay mucho para hacer todavía de esto y bueno, como siempre decimos, nuestro granito de arena es empezar a aportar y generar conciencia de que educación financiera es esto, poder entender todos los instrumentos y tomar mejores decisiones para que podamos tener mejores resultados. Bueno, siempre hacemos la pregunta, si alguno quiere contestar, si invierte o no invierte, o los que veo que están ahí sentados, alguno que levante la mano, si ya está invirtiendo en el sistema financiero. Sistema bancario es una cosa, plazo fijo es una cosa, con lo cual plazo fijo no corre, porque es sistema bancario. Sistema financiero es otro mundo, que ahora vamos a ir viendo de a poquito en detalle. Criptomonedas no corre porque es algo no regulado, y lo que es sistema financiero ya entran instrumentos un poquito más complejos. Y hablamos esto, ¿no? La importancia de la educación financiera para que podamos tomar mejores decisiones en la vida personal o en la vida a nivel empresaria, ya sea desde como una empresa unipersonal, sector agropecuario, o empleado en relación de dependencia en el sector en el que se desempeña. Es muy importante entender todas las variables que vamos a ir viendo, que son las que nos van a, si entendemos esas tres, cuatro variables claves, vamos a poder entender el mecanismo de los instrumentos financieros. Por eso, en esta primera clase va muy introductoria en algunos aspectos, pero tenemos que dar estos temas de a poquitito. Y el primer punto es, antes de poder invertir, es ahorrar. ¿Y qué es el ahorro? La fórmula matemática del ahorro es ingreso menos consumo, ¿no? I menos C es ahorro. Todos los ingresos que yo tengo menos lo que yo consumo, lo que gasto, es la porción que no se gasta, es lo que es ahorro. ¿Qué significa ahorrar? Es postergar un consumo presente para un consumo futuro. Por ejemplo, el aporte jubilatorio que uno hace. Uno le quitan plata de bolsillo obligatoriamente, ¿no? Para un consumo futuro. Después hablamos, ¿no? Si ese consumo que después no nos va a alcanzar para nada, si es que llegamos a jubilarnos, ¿no? Porque ya lo que está pasando es que las jubilaciones en términos reales cada vez tenemos menor poder de compra. Ni hablar si lo medimos a nivel dólar, las jubilaciones. Pero bueno,
un poco es eso, es postergar consumo presente para consumo futuro, ya sea ahorro para comprar el auto más adelante, para comprarme un teléfono, para invertir en un negocio, comprarme un auto, una casa, pero siempre es eso, es postergar consumo presente para un consumo futuro. Y es la parte del ingreso que no se consume. Entonces, entender primero qué es el ahorro, que es este concepto clave, y a veces uno lo deja pasar cuando dice, che, bueno, voy a invertir. No, primero repasemos un poquito el ahorro, repasemos cómo están tus finanzas personales, cómo manejas tus presupuestos, y recién ahí vamos a poder destinar qué vamos a invertir. Entonces, antes de hablar de inversiones, vamos a hablar un poquitito de ahorrar y cómo ahorrar. Estos son los 5 pasos claves que hay que tener en cuenta para poder, antes de invertir, entender lo que tenemos de nuestros ingresos, lo que consumimos y cuál es el ahorro que tenemos disponible. Entonces, primer punto, registrar los gastos. Registrarlos es muy fácil, un papelito y anotar. Si quiere un Excel, lo puedo hacer en un Excel. Ahora después vamos a ver que tenemos un archivito de finanzas personales donde la idea es que ustedes puedan utilizarlo para empezar a plasmar y a bajar todos los gastos, presupuestos y objetivos. En base a eso van a poder armar un plan de ahorro y de inversión. Entonces, el punto 1, vamos a tener que primero registrar nuestros gastos, conocer cuáles son nuestros gastos, armar un presupuesto, donde ahí nuestros presupuestos van a entrar nuestros ingresos, nuestros gastos, y planificarlo con objetivos en el tiempo. Es decir, que vamos a tener que hacer una proyección. Ya no va a ser solamente ingresos menos gastos, sino voy a tener ingresos proyectados con gastos proyectados. Después de esos objetivos vamos a tener que tomar decisiones en base a las prioridades, como decíamos, que establezco. ¿Gasto ahora en esto o lo consumo presente o lo postergo para un futuro? ¿Cuál de mis objetivos es más importante en este momento? Y ahí vamos a ver cómo entra en juego también las tasas de interés que conviene hacer. Y el último, las estrategias de ahorro e inversión en el sistema financiero. Que eso vamos a una introducción, pero después en las próximas clases lo vamos a ir ahondando todas las alternativas que hay de inversión. Primer punto, registrar tus gastos. Y acá lo más importante es que entender que para ahorrar no se necesitan sumas grandes de dinero, y a veces esos gastos hormiga que uno puede ir tomando buenos hábitos lo puede llevar a, en el largo plazo, darse cuenta que ahorra bastante dinero. Por ejemplo, los gastos hormiga, que siempre decimos los gastos que uno realiza sin darse cuenta, y todo el tiempo nunca los vamos posponiendo, ni nos preguntamos si podemos posponer, reemplazar, suprimirlos por otro tipo de alternativas. El ejemplo más común de esto, por ejemplo, es el que consume tabaco, ¿no? El cigarrillo. ¿Cuánto uno gasta en fumar tantos cigarrillos por día? Y si uno dice, che, si puedo empezar a fumar la mitad, bueno, en el año todo ese gasto, esos gastos, parte de esos gastos hormigas, por ejemplo, el tema de comidas, si uno compra bien, comidas al paso, si uno gasta en golosinas, en helados, son unos rubros que de a poco uno puede ir a bajarlo a papel, por eso registrarlo para tener conciencia de cuáles son esos gastos, que uno en el día a día quizás se les pase, y por ahí cuando cargan esos gastos y lo cargan en la planillita que tenemos y después ven los porcentajes de esos gastos, así, che, se me va un 20% en gastos que yo ni tenía registrados que tenía, los famosos gastos hormiga. Entonces, es bueno bajarlo a papel para ver en dónde se van esos gastos y recién ahí poder empezar a tomar mejores decisiones. Yo siempre doy el ejemplo este del cigarrillo, porque mi papá también contador, yo de chiquito les hacía a todos los amigos siempre estas cuentas, ¿no? Decir, bueno, vos te das cuenta, tomaste conciencia cuánto estás gastando en cigarrillo al año. Bueno, gran parte de estos gastos hormiga son estos, ¿no? Otros muy comunes, hacer mal las compras, las comidas al paso, eh, pero estos gastos hormiga pueden ser en todo tipo, no solamente en gastos personales, sino también uno lo puede llevar a su emprendimiento, a su negocio, a su empresa. Es para todo aplicable el tema de los gastos hormiga, y el primer punto, revisar los gastos. En el punto 2, como decíamos, una vez que ya bajamos a papel y sabemos cuáles son nuestros gastos, los principales, qué porcentaje representan sobre nuestros ingresos, recién ahí elaborar un presupuesto, con el objetivo de tener un plan financiero. Y para eso tenemos que separar los ingresos, los gastos y hacer los ajustes que sean necesarios, como decimos, ¿no? Ver en porcentaje cuánto representan nuestros ingresos esos gastos hormiga, cuáles se pueden posponer, cuáles no, cuáles se pueden pagar con tarjeta y tirarlos un mes para adelante, y con la inflación actual ese gasto uno está descontándole la inflación a ese gasto. Estos presupuestos, no es la idea solamente limitar los gastos, sino también que podamos asignar los ingresos de una forma más efectiva, como dijimos, para el punto principal, alcanzar los objetivos financieros deseados. Y ahí
Este presupuesto tiene que ser flexible para que mensualmente podamos hacer todos los ajustes necesarios y, como decimos, en el mundo cambiante que vivimos y también las necesidades que van cambiando día a día, que ese presupuesto tiene que ser flexible para que en todo momento se vaya ajustando y podamos tenerlo proyectado y que podamos ir ajustándolo. Y después vamos a ir viendo qué otras alternativas hay de hacer un presupuesto, primero un presupuesto normal y después las distintas opciones de esa flexibilidad de armar un presupuesto que sea flexible en el tiempo, ajustándolo. Acá hay un link que pueden ver, igual después se lo pasamos, es un archivito que se pueden descargar, que es un Excel, donde pueden ir, es una planilla que tenemos armada nosotras para esto que estamos hablando, ¿no? Que puedan ir armando un presupuesto en base a sus ingresos y sus gastos y entender por dónde estamos gastando y que esos gastos cuánto representan. Punto 3, planificar y establecer objetivos. Fundamental para saber qué es lo que nosotros queremos, cuál es el objetivo de ahorrar y en base a eso poder estimar cuánto tiempo vamos a tardar en alcanzar esos objetivos que nos proponemos, ¿no? Y pues ahí es donde entran los objetivos múltiples. No es que hay un solo objetivo, puede haber un objetivo de corto plazo, que es cambiar el auto, y un objetivo de largo plazo, armar una segunda jubilación. Como hablábamos al principio, la jubilación actual lamentablemente no nos va a alcanzar ni para los remedios. Entonces es fundamental que vayamos pensando en una segunda jubilación y el sistema financiero y las herramientas y las alternativas de inversión que tenemos hoy en día, donde uno puede inclusive limitar el riesgo a Argentina, ¿no? Invertir en activos que no tienen nada que ver con Argentina, que si inclusive si hay un corralito, quedamos afuera de cualquier corralito, y uno puede planificar a largo plazo una jubilación. Uno puede también planificar a nivel empresa unipersonal, si uno tiene que comprar una máquina, analizar, bueno, hasta dónde me conviene endeudarme, hasta dónde me conviene usar capital propio, sacar algún préstamo. Ahora también vamos a ir viendo algunos tips de tasas de interés para evaluar alternativas de financiamiento. Pero todo eso depende, como decimos, del punto 3, de planificar y establecer objetivos, que los objetivos pueden ser múltiples. Y tienen que ser múltiples, ¿no? Porque uno va a tener objetivos de corto plazo, mediano y largo plazo. Seríamos robots si tenemos un solo objetivo. Como tenemos objetivos de logros personales, familiares, irse de vacaciones, que también es un objetivo, ahorrar para poder irse de vacaciones, o para poder invertir en maquinaria para nuestro desarrollo personal. Entonces, entender que hay múltiples objetivos. Y ahí es donde después entran las prioridades. Punto 4. Tenemos que tomar decisiones según las prioridades. Y ahí entra en juego, ¿no? Cambio el celular, me voy de vacaciones, o cambio la máquina, que esto me va a aumentar la productividad. Y ahí va a entrar en juego también las alternativas del momento que voy a tener para financiarme y decir, postergo consumo presente para consumo futuro, o hago un mix, vamos viendo qué alternativas hay. Entonces, el punto este 4 de tomar decisiones según las prioridades es elegir para poder cumplir con nuestras metas y en eso entra en juego lo que hablábamos recién, ¿no? Cuando vamos a tomar decisiones y prioridades va a entrar en juego entender conceptos como la tasa de interés para decir, bueno, a ver, me conviene endeudarme, me conviene postergar este consumo, como hablábamos al principio, ¿no? Ahorrar es eso, postergar consumo presente por consumo futuro. ¿Hasta dónde me conviene? Desde el punto más inicial, que es decir, bueno, pago con tarjeta, pago en efectivo, entender ese tipo de decisiones bien básicas para empezar a tomar prioridades en cuanto a los gastos de corto plazo y largo plazo. Y el último punto es las estrategias de ahorro e inversión en el sistema financiero, que acá es donde entran en juego y separamos un poquito lo que es sistema bancario, sistema financiero. Sistema bancario es el plazo fijo, todo lo que te da el banco, plazo fijo, o por ejemplo las cuentas remuneradas que tienen Mercado Pago, Ualá, Naranja X, son todas aplicaciones de billeteras virtuales o de provincia DNI, que son todos bancos digitales que uno puede tener, que algunos te permiten que la plata que vos tenés en esa cuenta, por ejemplo en Mercado Pago, te vaya generando un interés diario. Ese interés es mucho menor al plazo fijo, pero es algo. Entonces, dentro del sistema bancario, para por lo menos, si uno cobra el día 2 cobró, bueno, dentro de la alternativa que tengo en el sistema bancario, que es lo más básico, es transferir la plata a Mercado Pago y esa plata va a ir generando intereses y yo voy gastando desde Mercado Pago y voy generando un interés que hoy con el aumento de las tasas, estamos hablando de Mercado Pago, paga casi un 68% de interés anual, prorrateado por día.
día a día Mercado Pago te va a ir pagando un puchito. Entonces, el primer paso y lo más básico que uno puede hacer es, si yo cobré, ya tengo la plata en el banco, no dejarla quieta y tampoco inmovilizarla en un plazo fijo. Ahora después vamos a ver que hay alternativas mejores al plazo fijo. Pero para el día a día hay que tener en cuenta la liquidez inmediata que genera eso de el plazo fijo inmovilizo por 30 días, pero la posibilidad que nos genera lo más básico que es ponerlo en Mercado Pago es que día a día voy generando un interés. Y ahí como los gastos hormiga, ¿no? Que uno no se da cuenta, acá es al revés. Esos ingresos hormiga que uno va generando en el largo plazo, dice, che, mirá, yo con esto hubiese comprado 2 televisores, con simplemente haber tomado estas decisiones financieras básicas, como decir, bueno, planifico mis ingresos, mis gastos, y en base a eso todos los meses voy haciendo movimientos que me permitan maximizar esos días que tuve la plata. Por ejemplo, si yo sé que el alquiler lo pago el día 10, yo esa plata la tengo 10 días. Y ahora vamos a ver alternativas que puedo ir haciendo durante esos 10 días. En vez de pagar el día 1 de alquiler, la trabajo 10 días desde lo más básico, que es dejarla en Mercado Pago, o después más adelante vamos a ver fondos comunes de inversión. Genero un interés alto y si yo eso lo voy haciendo todos los meses, al año, es mucha plata. Lo mismo lo que hablábamos recién de gastar con tarjeta de crédito. Lo más fácil es los gastos en una cuota. Y si yo voy viendo y sabiendo la fecha que me vence la tarjeta, y la tarjeta me vence el 25, bueno, yo a partir del 26 me conviene ya empezar a gastar con la tarjeta porque me va a entrar un mes y medio más tarde ese pago. Un mes y medio más tarde, ahora cuando veamos cómo viene la inflación, y por ahí se están ganando más de un 10%. Más de un 10%. Entonces, si ustedes tienen que pagar con tarjeta 50.000 pesos, ya se ahorraron 5.000 en un mes. En el año estamos hablando de 60.000 pesos. Solamente de aprender a optimizar gastos con tarjeta. Después tenemos el tema de, como decíamos, es lo que tengo en efectivo disponible, de que en vez de tener la plata en la mano, lo dejo en la cuenta y que me capitalice, o armar un plan, como vamos a ir viendo en otras clases, de utilizar los fondos comunes de inversión, que son temas cero, temas uno, temas 2, después lo vamos a ir viendo, para distintas estrategias que puedan usar con sus ahorros. La idea es que ustedes puedan, como hablamos al principio de los gastos, bajarlos en papel y entender y decir, che, ¿por dónde recorto estos gastos? Estos gastos hormiga que hablábamos, que son los más dañinos. Lo mismo dado vuelta con el tema de los ingresos, ¿no? Como si fuesen ingresos extra hormiga que podemos ir generando si aprendemos a mover la plata en el día a día, que es quizás muy poco día a día, pero por ahí son 300, 400 pesos por día, y en el año es mucha plata. Entonces, entender primero, diferencia entre el sistema bancario y financiero. El bancario nunca te regala nada, ¿no? Porque el banco, el plazo fijo, lo que después vamos a ver, ¿no? Ahora te paga un 91%, pero cuando veamos la inflación, todavía está bajo la inflación. Y por el otro lado, el banco, cuando te da un préstamo, te mata con los intereses, y esa plata que a vos te da el 91, la pone a trabajar en LEDs, que después vamos a ver, que son instrumentos de corto plazo, que ustedes también pueden invertir, y rinden en el 130, 140 ahora. Entonces, el banco a ustedes le da el 91, pero se da vuelta y lo coloca al 130, 140. Ustedes pueden colocarlo al 130, 140 en el sistema financiero, que es el objetivo de estas clases. Vamos a ir viendo cómo todos los instrumentos que hay para llegar y que ustedes puedan hacer lo mismo y no tener que caer en lo que siempre decimos, la mentira del plazo fijo. Después vamos a ver un poco qué es eso de la mentira del plazo fijo, que una vez cae en la única alternativa que hay más conocida, pero es hoy el riesgo de plazo fijo y la rentabilidad no es muy alta y hay alternativas mejores. Entonces, volvamos un poquitito al ahorro versus inversión. Ahorrar es separar una parte del dinero para usarlo en el futuro. Lo que hablábamos es postergar consumo presente destinado a un consumo futuro. Ese consumo futuro va a venir con un interés. ¿Por qué? Porque eso que yo invierto, ese dinero, por ejemplo, los ahorros a distintos instrumentos, me genera una tasa de rendimiento a cambio de asumir un riesgo. Y ahí hay un abanico de posibilidades que, como hablábamos, desde el plazo fijo hasta las LEDs, pasamos del 91 al 140 de tasa de interés. Y ahí hay un montón de alternativas. Siempre estamos en pesos, ¿no? Después vamos a ver alternativas en dólares para dolarizarse. Pero bueno, vamos de a poco. Entonces, la ganancia de invertir esa plata, ese interés, es lo más básico. Cuando ustedes hacen un plazo fijo, hay un interés que ustedes generan y ganan. Entonces, la diferencia entre ahorrar e invertir es postergar consumo presente para consumo futuro con un interés. Es decir, yo no lo gasto hoy, lo gasto mañana, pero lo gasto mañana con interés. ¿Qué sería no gastarlo mañana con interés? Es agarro los pesos, los guardo abajo del colchón
y los voy usando cuando lo necesito dentro de 3 meses. La idea es no, como hablábamos al principio, entender todos los instrumentos y estrategias para esos pesos, no dejarlos afuera del sistema, que traten de generar, aunque sea una renta mínima diaria, y si esa plata no la voy a gastar hoy, la voy a gastar en 10 días, ¿eh? Como decíamos el ejemplo de alquiler, que por esos 10 días me genere interés, por lo menos para no perder con la inflación. La idea es ganarle, pero por lo menos no perder, porque si lo dejamos quieto, ahora vamos a ver lo que es la inflación actual, salimos perdiendo siempre. Entonces, ahorrar es lo que nos va a permitir alcanzar los objetivos de corto y mediano plazo. Y si nosotros invertimos esos ahorros, vamos a tener un interés, que esos intereses, la idea es que no pierda valor el dinero que nosotros tenemos. No estamos hablando de inversiones especulativas para ganar plata, sino simplemente estrategias para no perder ante la inflación y devaluación constante que hay. Lo más básico es esto. Después vamos a ir viendo alternativas de inversión si uno quiere asumir más riesgos. Pero lo más básico es, en esta doble carrera de inflación y devaluación, entender los conceptos claves para no perder. De ahí para arriba, pero no perder ni con la inflación ni con la devaluación. Volvemos a la mentira de plazo fijo, ¿no? Como hablamos, la carrera entre devaluación e inflación. La clave es la educación financiera, que es lo que nos va a permitir tomar mejores decisiones. Ahí les dejo una nota. La mentira de plazo fijo es una nota que hicimos para el diario Dólar Hoy. La hicimos ya hace 2, 3 años. Después hicimos la mentira de plazo fijo parte 2. Él todavía sigue siendo la nota más leída en la historia del diario. Y un poco habla de esto, ¿no? De la mentira del plazo fijo, cómo los bancos te hacen creer que es la única alternativa que hay y que es la mejor alternativa para vos, pero en realidad esa plata el banco nunca pierde. El banco siempre se va a dar vuelta y esa plata la va a colocar en instrumentos que rinden mucho más. La idea es que ustedes entiendan esos instrumentos, que esos instrumentos tienen liquidez inmediata, el plazo fijo, inmovilizar la plata por 30 días, y rendimientos más altos que el plazo fijo. Y lo puede hacer cualquier persona y es muy, muy fácil. La idea es que aprendan en el transcurso de estas clases a poder tomar esas buenas decisiones, entender estos conceptos, entender, sacar, desmitificar que es muy difícil invertir, es muy fácil hoy desde cualquier celular, se apretan 2 clics y lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad y va a entender que va a tener mejor rendimiento que el plazo fijo, mayor seguridad y mayor liquidez. Liquidez porque va a tener disponibilidad inmediata. Entonces pasemos a hablar de las dos grandes cucos que tenemos en la Argentina, ¿no? Dólar e inflación. Primero, devaluación. En definitiva, la devaluación no es que sube el dólar, ¿no? Es que baja el peso, se devalúa el peso, cada vez vale menos. No es que hay inflación en dólares y sube el dólar. En realidad, nuestro peso cada vez vale menos, se devalúa, y en comparación con el dólar sube porque en realidad pierde valor el peso. Entonces decimos, nosotros vemos como que el dólar aumenta, pero en realidad lo que está pasando es que el peso vale menos con respecto al dólar. Y acá, sin entrar en cuestiones políticas, hay una cuestión monetaria que es muy básica, que simplemente si le damos a la maquinita y emitimos sin parar, a la larga hay inflación. El ejemplo más claro es en Estados Unidos, que después del COVID llevaron para reactivar la economía, empezaron a emitir un montón de dólar, que es la moneda que más se quiere en el mundo. Todo el mundo quiere el dólar. Y a su vez emitieron mucho y les generó una inflación del 8% en dólares, que es un montón para ellos. Imaginen en un país como Argentina, si emiten descontroladamente una moneda que no la quiere nadie. Uno va a Chile, a Uruguay, te peso, te dice, no, esto no, este papelito no vale nada, vale menos que el billete del estanciero. Entonces hay que ser realista de que el peso no vale, primero por una cuestión monetaria que es muy técnica y es indiscutible. A mayor emisión genera inflación en cualquier moneda, como hablábamos en el dólar, y ni hablar en el peso. Y después por un tema de expectativas, donde si sube un poquito el dólar, por si acaso te subo los precios, y ahí ya entra en otro tema de, por toda la historia argentina, uno quiere empezar a cubrirse, por más que sus insumos no tienen nada que ver con el dólar, ya el de la ferretería te subió los precios, el almacén te subió los precios, cuando te quisiste acordar, todo subió porque subió el dólar, pero en realidad ninguno de ellos compra productos importados. Eso es en base a las expectativas. Como hablábamos al principio, ¿no? La historia argentina tiene tantos casos de hiperinflación, devaluación, corralitos, que ese miedo hace que, y si por las dudas, te subo los precios. Entonces, pero en realidad es que el peso pierde valor. Uno es por una cuestión netamente monetaria, que es matemática pura y es indiscutible, mayor emisión es mayor de,
devaluación e inflación futuro, y después el tema de donde hoy vivimos que nadie quiere los pesos por un tema de que la inflación, que es el punto 2, la inflación hace que pierda valor día a día. Entonces, ¿qué es la inflación? Como decíamos, es el aumento sostenido y generalizado de los precios durante un periodo de tiempo prolongado. Nosotros creo que ya después del 2001 la inflación es una moneda constante en Argentina. A veces el año pasado pensábamos, che, 60% de inflación, qué locura vivir con esto, cómo podemos tomar decisiones, ni hablar una persona con su comercio, ¿no? Vende un producto y no sabe a qué precio lo va a poder recomprar. Es dificilísimo para el comerciante, para el productor agropecuario lo mismo. Es muy difícil tomar decisiones en un escenario de inflación, peor que la devaluación, porque aquel que es importador se ata a la del dólar y de una manera u otra tiene cierta ancla al dólar, pero con una inflación constante es muy difícil tomar decisiones. Esa inflación es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y es donde entra en juego que día a día pierde valor. Y cuando hablamos el ejemplo de Mercado Pago que te va generando un interés día a día, no es que ustedes están ganando plata, están perdiendo un poquitito menos o quizá acompañando a la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. Entonces, en el ejemplo que pones la plata en Mercado Pago y te genera un interés día a día, vos en realidad no estás ganando. Ahora después vamos a verlo, hay que ver la tasa de interés real, si realmente contra la inflación le estás ganando o no. Si vemos un poquitito, ¿no? El índice de inflación del mes pasado, ahora el día 10-12 de mayo vamos a ver la inflación de abril. La última que tenemos es la de marzo, que fue el 7,7. Abril ya dicen que el piso va a ser un 8, no sé qué va a ser, y la variación interanual de los últimos 12 meses es un 104%, la acumulada en lo que va del año un 21%. Entonces, cuando hablamos de tasas de interés, por ejemplo, el plazo fijo te da el 91, pero la inflación estamos hablando que la interanual es un 104. Y ese 104 es mentiroso porque te mide los últimos 12 meses. Y vos no podés comparar abril 2022, que la inflación era el 40, con ahora que estamos en un 100. Entonces, generalmente lo que se toma es el promedio móvil de la inflación de los últimos 3 meses. Y si hacemos eso, es tristísimo este número que voy a dar, pero estamos en una inflación del 150% anual. Real. En la calle, la inflación anual no es este 104 que es mirando para atrás los últimos 12 meses, y tomamos en la media móvil de los últimos 3 meses, la inflación real es el 150. Y ahí volvemos. El plazo fijo te da el 91. Pero bueno, la gente también, yo entiendo que dicen, bueno, antes que eso pierdo. Bueno, vamos a ir viendo la idea de este curso de ver todas las alternativas para en un contexto de inflación galopante, donde la inflación ya no es el 100, la inflación real, promedio móvil de los últimos 3 meses, estamos en un 150. Si nosotros anualizamos ese 8% creciente mes a mes, nos va a dar un 150, quizás 160. Es complicada la situación en el medio, como estábamos hablando al principio, tomemos desde el principio las primeras herramientas para no perder frente a la inflación o perder lo menos posible. Dejar la plata quieta es perder. Y acá hablamos un poco, acá vamos a ver un poco lo que es tasa de interés nominal y tasa de interés real. La tasa de interés del plazo fijo es la tasa nominal. Esto es interesante que ustedes entiendan bien esta diferencia. La tasa nominal es el porcentaje de interés que paga o que se recibe en una operación financiera sin tener los efectos del contexto como la inflación. O sea, acá no tiene nada que ver la inflación. La tasa de interés nominal hoy del plazo fijo es el 91%. La tasa de interés real es cuando vos le restaste a la inflación el interés que tenés. Entonces, hoy la tasa de interés real del plazo fijo es negativa, porque vos estás perdiendo plata frente a la inflación. Te paga el 91, pero la inflación es mayor. Entonces, la tasa de interés real es cuando vos descontás por inflación lo que te rinde tu inversión, o lo que sea. Ni hablar si hablamos del primer ejemplo, Mercado Pago te rinde el 68, pero bueno, es una alternativa que te da dando algo día a día, por lo menos, con liquidez inmediata. El plazo fijo te da el 91. Las LEDs ya se acercan un poco más a esa tasa de inflación que hablamos porque rinden un 140. También tenés disponibilidad inmediata. Estamos prácticamente igualando a la inflación, que es lo que hoy hace el banco. Te presta el 91, pero coloca una LED. Ya vamos a ver todo eso. Cuando yo digo LED, usted, es bueno que les quede la palabra, porque después lo vamos a ir viendo en detalle cada cosa. Entender que hay alternativas para empatarle a la inflación y quizá ganarle, pero ya hay que asumir un poquito más de riesgo. El plazo fijo es perder contra la inflación.
como hablábamos, ¿no? La TNA, que ustedes van a ver todo el tiempo, TNA, van a ver TNA, TEA y CFT. Tasa nominal anual, que es lo que paga, por ejemplo, el interés de plazo fijo es el 91%, la tasa nominal anual, que es el interés de un contrato que se aplica sobre el capital durante un año. Esta tasa nominal anual es 91. Pero, a diferencia de la TEA, que ahora vamos a ver qué es, la tasa nominal anual no tiene en cuenta el efecto que tiene de los intereses que se van capitalizando, el interés compuesto. Por ejemplo, vamos al ejemplo del plazo fijo. El plazo fijo paga una TNA del 91. Yo hago un plazo fijo. Al mes, el capital más el interés lo renuevo y hago el segundo plazo fijo. Vence al segundo mes, ese capital más interés lo vuelvo a renovar y voy renovando y capitalizando los intereses. Es decir, que yo voy reinvirtiendo los intereses. Eso es la TEA, la tasa efectiva anual, tiene en cuenta esa reinversión de intereses. Entonces, la tasa nominal anual es lo que te rinde anualmente hoy esta inversión. El plazo fijo rinde el 91 anual, pero te lo paga mensualmente. Es fácil. Si ustedes hacen 91, o sea, la calculadora 91 dividido 2, el plazo fijo te va a rendir 7,58% mensual. Pero yo, si eso lo voy todos los meses renovando el plazo fijo, al año la tasa efectiva anual va a ser mucho más grande, va a ser un 120, 130% anual, pero ¿qué implica? Que yo todos los meses hice un plazo fijo, al vencimiento lo renové, con los intereses lo sumé, volví a hacer otro plazo fijo, inmovilicé 12 meses la plata en Argentina en un año electoral y con un aumento del dólar galopante. El riesgo es altísimo, ¿no? Si uno piensa, yo voy a tener una TEA de reinvertir los plazos fijos del 130% anual. También de vuelta, 130 cuando la inflación real hoy estamos en un 140. Estamos abajo. Por más que yo reinvierta, yo me tomo el trabajo de todos los meses de hacer plazo fijo y voy reinvirtiendo los intereses, voy a estar abajo de la inflación. Entonces, de vuelta, la tasa nominal, la tasa real va a ser inferior a la inflación hoy. Lamentablemente, las tasas de interés las subieron muchísimo, pero siguen estando en tasas reales negativas. ¿Por qué? Por la inflación. La inflación es el peor enemigo que te come todo, te come el bolsillo y te come las inversiones, te come todo. Entonces, tasa nominal anual es el rendimiento que te da una inversión, por ejemplo, el plazo fijo anual, que si vos lo haces una vez es 91% dividido 12, y eso te rindió en un mes el plazo fijo. La tasa efectiva anual, la TEA, implica que vos vas renovando todos los meses ese plazo fijo, y al año, por capitalización de intereses, o sea, interés compuesto, el interés que te da es más grande, te termina dando un 130. Riesgo altísimo, ¿no? Me quedé en pesos mientras el dólar voló, renovando plazos fijos, inmovilizando la plata un año y no le gané a la inflación, tampoco le gané al dólar. Entonces, bueno, eso es la tasa efectiva anual. Y el CFT es lo más importante que ustedes tienen que mirar cada vez que miran un préstamo y que chiquitito abajo de todo dice CFT, que ahora hace un año por ley es obligatorio que lo pongan. El CFT es el costo financiero total. Cuando ustedes sacan un préstamo va a aparecer tasa nominal anual efectiva, tasa nominal anual con IVA. El banco te lo va a disfrazar de todas las maneras posibles y abajo chiquitito te va a tirar el costo financiero total. Hoy justo para un cliente fue genial, Banco Galicia le tiró tasa nominal anual 93%, casi lo saca. Y en chiquito dije, no, pará, espera, pasame bien los papeles, veamos cuál es el CFT. Cuando vimos el CFT era 256% la tasa anual. El costo financiero real del préstamo era un 256% que le cobraban de interés, pero la tasa nominal anual, que es el interés que te cobran, solo el interés, sin incluir los gastos, los impuestos, las comisiones, una vez que sumás todo eso al préstamo, te da el costo financiero total, que es el costo real que estás pagando y el interés real que pagás. Entonces, por ejemplo, el Banco Galicia le cobraba 253% de CFT a un préstamo que si uno miraba la tasa nominal anual era 93, era casi lo mismo que un plazo fijo. Por eso, el punto clave cuando uno quiere invertir es la TNA. Cuando uno quiere tomar préstamo es el CFT. Entonces, cuando uno quiere invertir, quiere ver la TNA. Por ejemplo, las LEDs, la TNA es un 120, 130, le gana el plazo fijo. Y si yo quiero tomar préstamo, no tengo que mirar la TNA. El banco me va a mostrar la TNA. Pero vos decís, no, el banco no me interesa. Ni la TNA, ni la TACAFT. Inventaron mil jueguitos de palabras para disfrazar y abajo chiquitito, o si no te lo dan, lo tenés que pedir, siempre pedir el CFT, que es el costo financiero total, que incluye todo. Bueno, los bancos obviamente te matan, igual que las tarjetas con los intereses, pero en el medio hay oportunidades que están dando algunos bancos estatales generalmente, donde
existen préstamos que el CFT es muy bajo y está abajo de la inflación y es para aprovechar. Por ejemplo, el Banco Ciudad cumplió 40 años y sacó un préstamo a una tasa del 40%, simplemente porque cerraba 40 con 40. Inentendible, ¿no? Eso después lo pagamos nosotros con nuestros impuestos, ¿no? Porque están dando un préstamo subsidiado que no se entiende. Pero bueno, una cosa es que sea un préstamo subsidiado para capital de trabajo, que eso tendría que ser lo correcto, ¿no? Que subsidien el capital de trabajo, es decir, bueno, que te compres una computadora para poder vos empezar a estudiar y trabajar, o máquinas agrícolas para poder producir y aumentar la producción. Esos préstamos son los que tienen que estar subsidiados y no los préstamos que dan Banco Ciudad por estos 40, porque cumple 40, o unos préstamos que sacaron, que ahora vamos a ver, que es para aprovechar también. Bueno, después lo vamos a ver en otra foto, pero bueno, como para redondear un poco, todo esto que vimos es importante conocerlo porque en todas las decisiones que tomamos día a día está involucrado en la TNA, la TEA, el CFT. Son palabras chino básico, ¿no? Pero de vuelta, tasa nominal anual, lo que te dice el plazo fijo que te rinde, 91%. Tasa efectiva anual, lo que yo voy a ganar anual si voy reinvirtiendo todos los meses. Después lo vamos a ver que nos va a servir mucho eso para las inversiones. Y después el CFT, que es lo clave para mirar cuando tengo que sacar deuda. Y ahí tenemos que tomar decisiones, ¿no? ¿Qué conviene? ¿Pagar en efectivo? ¿Pagar en cuotas? ¿Ese descuento que me dan por pago en efectivo me conviene? ¿No me conviene? ¿Me conviene tomar deuda? Bueno, acá vemos un cuadrito donde está un poco todo esto de los descuentos en la cantidad de cuotas, pero quiero por ahí hacer hincapié en esto. Ah, acá está. Préstamo del Banco Ciudad. Este es bueno, este es está actual, lo pueden ver y sacar, ¿no? Para los estudiantes es un préstamo que acá podemos ver TNA, ¿no? Porque acá se puede ver bien. El monto máximo, este es un préstamo real, ¿no? Que lo sacó uno de los chicos. eh, en 36 cuotas, 2.100.000. La TNA, la tasa nominal anual, es 29%. Una locura. Estamos hablando de una inflación del 140 y el Banco Ciudad regala plata al 29% de TNA. El IVA sobre los intereses, bueno, como son bancos públicos no pagan IVA, y acá se ve la tasa efectiva, la TEA, tasa efectiva anual, que ya del 29 pasa al 33, porque entra en juego también algunos gastos que tienen ocultos, y lo importante es ver el CFT, que acá abajo se ve, ¿no? Como el CFT, ahí ya incluye sin IVA, con IVA, CFT que el banco te lo va a ir disfrazando y te va a ir tirando un montón de cosas hasta llegarte al final al CFTA con IVA, acá te lo pone, pero en realidad es CFT con IVA. Es 41,33. Al 41% de CFT, dame todo, por favor. Me endeudo, hipoteco a mi vieja por el 41% con la inflación que tenemos. Si le ofrecen un préstamo de CFT al 41%, aprovechenlo. Por ejemplo, estos préstamos que es para estudiantes que hace el Banco Ciudad, tienen que ser estudiantes no clientes del banco, y aprovechenlo para, si tienen que comprarse una computadora o invertir en capital de trabajo ustedes o mejorar sus herramientas, aprovechen para tomarlo. Punto uno, si lo van a usar para ustedes. Punto dos, si no tienen que hacer eso, hay herramientas financieras de lo más básico. Yo estoy endeudándome al 41% y hago un plazo fijo al 91%. En realidad, el plazo fijo, yo me endeudo al 29 de TNA y la TNA del plazo fijo es el 91. Si yo renuevo todos los años el plazo fijo, el rendimiento es el 130 y el CFT, el costo financiero total, incluyendo todo, es el 41. Con lo cual estoy recontra arriba. Estos préstamos subsidiados, bueno, este está bueno que sea para estudiantes, que esté bien aplicado. No sé si acá hay estudiantes, estaría bueno que traten de aplicarlo y si cumplan las condiciones, porque realmente, si ustedes quieren, no sé, comprarse una computadora o tienen algún proyecto dando vueltas que quieren empezar a sacar, desde proyecto unipersonal, lo que sea, endeudarse esas tasas es plata gratis. Entonces, es para aprovecharlo. Entonces, bueno, acá estaba la simulación donde, bueno, el monto a financiar, el neto a percibir, el promedio de la cuota. Este es en otro préstamo donde acá vemos la tasa nominal anual, este que está arriba en azul, ¿no? Este es otro préstamo que simulamos, donde no es este subsidiado del Banco Ciudad, donde está la tasa nominal anual 57%, también es baja. Si miramos final abajo, el costo financiero total con IVA, que es el que nos interesa, porque el que sea sin IVA no, sin IVA te da el 72, pero a ustedes les interesa ver el con IVA, que es el que van a pagar real. Tiene un costo financiero total del 92,41%, estamos casi igual que el plazo fijo.
Entonces, este préstamo, que en realidad también esto está dentro de lo que conviene sacar un préstamo, porque vos te estás endeudando a una tasa que, si después la saben usar directamente, va a ir al mismo ritmo que la inflación. No van a perder plata contra la inflación. Cuando hablamos de tasas reales, ustedes con esta deuda van a empatar a la inflación. Si vamos a la otra, la del Banco Galicia, que simuló y que te tiraba tasa nominal anual 90 y costo financiero total 2,56, vas a perder como en la guerra y ahí te va a matar, que es la gran trampa de los bancos. Generalmente los bancos privados, si tienen que sacar algún crédito, siempre vayan a un banco público porque tiene tasas que están subsidiadas. La idea es que esos préstamos estén bien orientados, como este por ahí para estudiantes o de capitales de trabajo, y que se puedan usar para la economía real. Eso es un poquitito la idea.